todos bienvenidos a la casa del Señor. Los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a la palabra de Dios. ¿Está usted listo? Vamos a ella. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Hace algunas semanas comenzamos a estudiar esta epístola versículo a versículo, a la cual le pusimos un título para hacerlo de forma exegética, pero también de forma temática. Estamos extrayendo un tema, no solamente estamos leyendo y comentando, sino que estamos tratando de sacar temas que vemos en los diferentes versículos. Y el título de la enseñanza del día de hoy es Varones orando. Es el tema número 6 de esta serie, Primera Timoteo, que se titula Viviendo en la Familia de Dios, así se llama la serie. Leemos Primera Timoteo capítulo 2, versículo 8, un solo versículo vamos a ver el día de hoy. Eso no quiere decir que vaya a ser muy breve la enseñanza. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este solo versículo. Dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin duda que una de las actividades más importantes, de las actividades que son de más relevancia en un cristiano, pues es la oración. Todos sabemos lo que es orar en la teoría. Si tú te criaste en la religión tradicional, seguramente te enseñaron a orar, o como le llaman en la religión tradicional, a rezar. Sin embargo, aunque es algo muy común, aunque es algo que es vital, es algo de lo que nos olvidamos a veces. Es algo que descuidamos a veces, y no pretendo apenas ir iniciando la enseñanza y ya haciendo sentir mal a los que están escuchando, pero es una realidad. Los mismos discípulos del Señor, los que estaban caminando junto a Jesús, cuando debían estar orando y velando, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo, y el Señor los reprendió por eso, y eso nos muestra que en nuestra naturaleza pues no está el orar. Es algo que nosotros mismos tenemos que impulsar. Decíamos el viernes que si hiciéramos todo lo que se nos da de forma natural y no hiciéramos lo que no se nos da de forma natural, pues estaríamos en modo salvaje todavía. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, nos impulsamos a hacerlas, formamos el hábito de hacerlas, tomamos el tiempo y lo tomamos en serio también. Y esto pues también tiene que ver con la oración. ¿Cómo podemos darnos cuenta también de que la oración es algo que a veces se descuida? Por ejemplo, tienes allí, ahora que está muy popular lo de las redes sociales, ya es parte de nuestra vida, hay una transmisión, por ejemplo, en donde se invita a los que están viendo o a los que van a ver, a los internautas, a orar. Se conectan unos cuantos poquitos, unos cuantos nada más. Pero si hay una transmisión por redes sociales que es para hablar de fábulas y genealogías interminables, se conectan miles. No solo se conectan, interactúan y participan también cuando se trata de los demonios con cubrebocas o de los extraterrestres, del ombligo de Adán y cosas como estas. Bueno, se llenan, muchas personas se conectan e interactúan. Otro ejemplo puede ser la asistencia a las reuniones de oración. Los que ya tenemos años de ser cristianos podemos ser testigos de esto y podemos decir, es verdad. En muchas de las iglesias está la reunión dominical y esa está llena, pero la reunión de oración, unos cuantos, ¿verdad? Unas cuantas viejitas por ahí nada más en la reunión de oración, aunque hay sus honrosas excepciones. Recuerdo, hace muchos años visitamos una iglesia en Brownsville, Texas, frontera con Matamoros, y recuerdo que nos invitaron a la reunión de oración, a ministrar la alabanza, y nosotros íbamos mentalizados a que iban a ver nomás unas cuantas viejitas. Pues cuando abrimos la puerta, y por cierto, no solo era reunión de oración, era entre semana y era a las 5 de la mañana. ¿Qué te parece? Bueno, eso es interesante. Abrimos la puerta del templo y el templo estaba llenísimo. Eran como 1,000 personas las que estaban en aquel templo para orar un día. Por eso digo que hay sus honrosas excepciones. Pero por lo general la reunión de oración es la menos solicitada, la menos concurrida. Y hoy vamos a ver la instrucción que Pablo le da a Timoteo en cuanto a la oración en la iglesia. Y vamos a ver que esta instrucción nos puede aplicar a nosotros también. Nos puede aplicar a nosotros en esta familia llamada Casa de Oración Houston, en esta iglesia local. En el versículo 1 de este capítulo 2, haciendo un poquito de contexto, Pablo hizo una exhortación. ¿Qué exhortación hizo?
1 Timoteo 2:1, primer versículo. Dice, exhorto ante todo, esta es la exhortación, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Todos estos los vimos en una enseñanza previa a esta. Y dice, por todos los hombres. Así que eso ya nos habla de que el tiempo de oración puede ser extenso. Imagínate, si vamos a orar por todos los hombres que conocemos, pues va a ser una larga oración, un largo tiempo de oración. Luego continúa versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve relevante? Porque si revisamos el contexto de 1 Timoteo, vamos a darnos cuenta de que habían ancianos en la iglesia, habían líderes en la iglesia de Éfeso, en donde había sido enviado Timoteo, los cuales se habían desviado. Líderes religiosos, personas de influencia espiritual, se habían desviado. Y estas personas que eran figura de autoridad también necesitaban ser disciplinadas. Esto lo hemos visto ya, es solo un repaso. Y es lo que está haciendo Pablo. Pablo como apóstol, como plantador y supervisor de esa y de otras iglesias, está ejerciendo disciplina sobre esos ancianos, sobre esos líderes espirituales, autoridades que no querían arrepentirse, que se habían desviado, pero que querían persistir en su error, querían persistir en su mala conducta, en su falsa doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hace una autoridad espiritual cuando alguien no se quiere arrepentir? Ejerce disciplina. ¿Y qué si ese que no se quiere arrepentir es un líder o es un pastor? Ejerce disciplina. Porque no por ser pastores tenemos fuero. En mi país, en México, los políticos tienen algo que se llama fuero. No sé si sea así en todos los países, no conozco el mío, de donde yo vengo, donde yo nací. Y estos políticos tienen fuero, lo cual quiere decir que hagan lo que hagan, no los pueden meter a la cárcel. Y por eso se portan como se portan, muchos de ellos. Y pensamos que en la iglesia es lo mismo, que la autoridad, que los pastores, que los líderes también tienen fuero, que pueden hacer lo que quieran y que nadie les puede decir nada. Y si a eso le añadimos el versículo que a veces se saca de contexto que dice, no toquéis al ungido, no, pues peor aún, es un fuero espiritual, un fuero bíblico, entre comillas. Pero estamos viendo aquí que Pablo está ejerciendo autoridad, ejerciendo disciplina sobre estos líderes espirituales que se habían desviado de la verdad. ¿Cómo ejerció disciplina el apóstol Pablo? Es bien interesante y no lo estoy sacando de mi cosecha, sino está ahí en la palabra. Dice que les entregó a Satanás, a esos dos, y da sus nombres. ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, ¿ustedes quieren moverse en el terreno de Satanás? ¿Quieren ser hijos del diablo? Como predicaba ayer el pastor Juan con los jóvenes. Están los hijos de Dios, los cuales tienen un comportamiento, tienen una regla de fe y conducta, y están los hijos del diablo. Nomás hay de dos sopas, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así es lo que dice la palabra de Dios. Y los hijos del diablo tienen unas conductas. No puedes ser hijo del diablo y estar entre los hijos de Dios y menos ejerciendo autoridad. Comportándote como hijo del diablo y ejerciendo autoridad. No puede ser así. Por eso Pablo dice, ok, no, tú vas allá, en el reino de Satanás. ¿Quieres portarte así? ¿Quieres llevarte la fiesta así? Allá, afuera de la iglesia. ¿Quieres venir aquí? Bueno, eres bienvenido, pero no como miembro, no como alguien que puede servir, alguien mucho menos que puede ejercer autoridad. Y es lo que hace el apóstol Pablo aquí. La palabra nos manda a no oponernos a la autoridad. En ningún lado de la Biblia vamos a ver que se nos incite a rebelarnos contra la autoridad a pesar de que ésta esté corrupta. Por eso ha dicho el apóstol Pablo de que se hagan rogativas, oraciones por los reyes y por todos los que están en eminencia. Si la autoridad se desvía, si un líder espiritual se desvía, no es saludable que los hijos de Dios pensemos, todos son iguales. Por eso yo no me sujeto a ningún pastor. Y espero que no haya nadie aquí. Porque mira, de que hay líderes corruptos, los hay. Pero eso no nos da licencia para decir, todos son iguales, yo no me sujeto a nadie, nomás Dios y yo. Eso es ir en contra de la palabra. Le voy a voltear la tortilla. Hay miembros que son rebeldes, que son inmorales, que son traidores, que se voltea el pastor y da la puñalada por la espalda. Aquí no, ¿verdad? Eso digo que hay. De que me las han dado, sí me las han dado. Pero no por eso yo voy a decir, no, pues yo ya no creo en las ovejas, voy a pastorear nomás aquí al púlpito y a las sillas. Nadie puede pasar. No tendría sentido, ¿verdad que no? No. Estamos hablando de la autoridad. No podemos decir,
Como hay autoridades que se han desviado, no me sujeto a la autoridad, nomás Dios y yo. Pablo lo que está haciendo aquí es equilibrarlo todo. No sé si lo ves. Hay líderes desviados que están en disciplina, pero les está diciendo, hey, Efesios, Timoteo, no desacrediten a la autoridad. No todos son iguales. Sigan honrando a la autoridad. Es más, oren por las autoridades. Oren por los reyes, por los gobernadores, por los presidentes en nuestro caso, y aún por las autoridades que se han desviado, por los líderes espirituales que se han desviado de la fe. Hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, incluidos los líderes desviados. No debemos de desechar. Conozco cristianos que ven a líderes espirituales que, hacen todo tipo de diabluras, ni cómo ayudarlos, ¿no? O las han hecho, pero ¿qué es lo que hacen? Que terminan su película, cierran su historia y dicen, no, este ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. Y mis hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Dios conoce el final de la película de cada uno. Imagínense, si le hubieran cerrado la historia al apóstol Pablo cuando era perseguidor, pues no tendríamos la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Dios no cerró su historia cuando él era blasfemo, perseguidor, injuriador. Por eso nosotros, cuando veamos a un líder espiritual desviado que está ya en el terreno de Satanás, ¿qué es lo que debemos de hacer? Orar por ellos, tener misericordia, tener compasión de ellos. Ahora en el versículo 8, versículo que estamos estudiando hoy, Pablo retoma el tema de la oración. En el versículo 1 habló de oración, versículo 8 retoma el tema de la oración y dice, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primero hizo una exhortación, ahora expresa un deseo. Este es el deseo de un apóstol. Hace poco me mandaron un video de un pastor que estaba en medio de una reunión como esta y estaba diciendo que Dios le dijo que construyera una bodega junto al templo porque allí iba a guardar los Rolls Royce, los Corvettes y todo lo que Dios le iba a dar. Y dice, ¿y qué creen? Ya la construí, ya está construida. Y eso es, dices tú, ¿cómo es posible que alguien diga eso? Sí, lo peor de todo es que luego le aplaudió a la gente. Bueno, no sabes qué está peor, ¿no? Pero ese es el deseo de un pastor como ese. El deseo del apóstol Pablo está aquí y este deseo tiene que ver con la oración. Tiene que ver con que los hombres estén involucrados en esta actividad tan importante y vital de los cristianos que es la oración. En estos versículos ya había utilizado la palabra hombres y esa palabra que se tradujo como hombres en el castellano es la palabra griega antropos, de donde viene la palabra antropología, que es el estudio del hombre, y antropomórfico y todo ese tipo de palabras que se derivan de esta palabra antropos y tiene que ver con raza humana. En los versículos anteriores, cuando menciona la palabra hombres, está refiriéndose a la raza humana. Pero en este versículo utiliza otra palabra griega. Se tradujo también como hombres, pero es otra palabra en el original y es la palabra griega aner. Antropos, raza humana, sin distinción, varón o mujer. Aner es específicamente el varón, al que le sale bigote, ¿verdad? ¿Hay algún varón aquí? ¿Sí? Eso. Ahora bien, eso no quiere decir que la mujer no deba orar. Se está diciendo, quiero pues que todos los aner, los varones, oren. Eso no quiere decir que las mujeres no deban orar. Aquí está haciendo un énfasis en los hombres. A quien tiene Pablo en la mente primeramente es al hombre. ¿Por qué? Quizás tú te preguntes, ¿por qué Pablo cuando habla de oración en la iglesia pone enfrente al aner, al varón, y deja por un ladito a la mujer sin excluirla completamente? Bueno, la respuesta o las respuestas pueden ser, número uno, porque los varones batallamos más para involucrarnos en la oración. Es la verdad. En la oración, en la iglesia específicamente, los varones batallamos más para enfocarnos en la devoción a Dios, en la adoración a Dios. Los hombres somos más de hacer, ¿sí? Tú dime dónde quieres que te construya esto y te lo construyo ahorita, ¿no? Así somos los hombres, somos de hacer, de dar los pasos, de hacer las cosas. Las mujeres son más de pensar, de orar,
de soñar, ¿sí? Son más analíticas. Es una cualidad que las mujeres tienen, y fíjate cómo el Señor ya nos está preparando para el Congreso de Matrimonios que empieza el viernes. Somos diferentes por diseño, muy distintos, no solo en nuestra anatomía, sino que somos diferentes también en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, y por eso Pablo centra la atención sobre los varones, porque somos más de hacer que de orar. Estamos muy ocupados trabajando. Por esto decía que en muchas de las reuniones de oración se ven más a las mujeres que a los hombres, porque los hombres están chambeando. Los hombres, si no están chambeando, están ocupados. Y si no están ocupados o chambeando, están cansados de tanto ocuparse y trabajar. ¿Me explico? Y la mujer, pues no sé, ella saca fuerzas, porque de todas maneras la mujer trabaja, se despierta temprano, lava los platos, lava la ropa, atiende las camas, atiende a los niños, hace el desayuno, etcétera, y todavía le sigue. Y luego llega el varón y le dice, tú no haces nada, yo soy el que trabajo, ¿verdad? Bueno, le digo, Congreso de Matrimonios viene ya el viernes. ¿Por qué otro motivo Pablo tiene en mente a los varones, a los caballeros? Porque los hombres nos inclinamos más a las discusiones sobre fábulas y genealogías interminables. Haz una prueba en YouTube, por ejemplo, y todos estos debates cristianos que tú vas a ver, en muy pocos vas a encontrar a mujeres debatiendo. Casi en todos vas a encontrar a varones agarrándose del chongo y discutiendo y debatiendo y diciendo, yo tengo la razón, mi postura es la correcta, tú eres un hereje, tú eres un hijo del diablo. Los hombres somos más así, más bélicos, más peleoneros, más de, a ver, yo voy a demostrar que tengo la razón, porque también se nos da. Y es lo que Pablo ha estado diciendo. En vez de discutir sobre fábulas y genealogías interminables, pónganse a orar. Y por eso se enfoca en los hombres. Otro motivo por el cual Pablo está centrándose en los varones, Aner, los caballeros, en cuanto a la oración, es por el contexto cultural de Éfeso. Esto viene a ser importante cada vez que nosotros estudiamos un libro de la Biblia, una epístola. Es importante que leamos en qué años se escribió, qué es lo que históricamente estaba ocurriendo. Si se dirige a un auditorio de una ciudad específica, bueno, es bueno saber cómo era esa ciudad, qué estaba ocurriendo en ese tiempo, y eso nos va a traer mayor claridad para interpretar y para entender la epístola o el libro de la Biblia que estemos escuchando. Dije que Timoteo estaba en Éfeso. Capítulo 1 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Esa ciudad, Éfeso, es una ciudad que se menciona bastante en el libro de los Hechos, por ejemplo. Ahí en el libro de los Hechos vemos que en Éfeso había una diosa, mujer, una diosa llamada Diana. Diana, la diosa de los efesios. Por esto se centra Pablo en los varones, porque como que la cultura en Éfeso dominante era más feminista el asunto. La diosa Diana, y habían templecillos y estatuillas que se vendían, y esto le daba a la mujer un cierto posicionamiento de empoderamiento muy similar a lo que ocurre el día de hoy. Y la mujer tratando de usurpar el lugar de los varones en cuanto a lo religioso. Había sacerdotisas y todo esto permeaba la cultura y por supuesto contaminaba a los cristianos. Y los varones como que se ocupaban más por las discusiones que por la oración, y las mujeres se ocupaban en la oración, ocupando ese lugar que también le correspondía a los varones principalmente. Y a eso hay que añadirle también las falsas doctrinas que se estaban infiltrando. Muchos coinciden en que las fábulas y genealogías interminables que estaban dispersando estos falsos maestros tenían que ver, sí, con la ley, porque habló acerca de la ley. La ley debe usarse legítimamente, pero también tenía algunos tintes de esta cultura en donde la mujer era la que dominaba, donde la mujer era la que tenía un conocimiento especial, gnosticismo o proto-gnosticismo, como se conoce. Y es que el Señor sabe que las mujeres son, por lo general, más sensibles a su voz. El Señor sabe eso. Lo vamos a ver en unas enseñanzas más adelante. Y también nos sirve como preámbulo para el Congreso de Matrimonios. Las mujeres son por lo general más sensibles a la voz del Señor. No voy a hacer una encuesta ni le voy a pedir que levante la mano, pero probablemente hay muchos matrimonios, muchas parejas entre nosotros que fue la mujer la que comenzó en las cosas de Dios.
Fue la mujer la que comenzó a orar por su esposo, por su varón, para que se convirtiera. Fue la mujer la que tomó la iniciativa para que vinieran a la iglesia, y ya después el varón empezó a responder, pues obviamente a dejar que Dios obrara en su corazón, y empezó a venir. Y eso no tiene nada de malo, al contrario, es bueno que por su conducta casta las mujeres ganen a sus maridos para Cristo. Pero fíjate qué interesante es cómo la mujer viene a ser más sensible a la voz de Dios, a lo espiritual. Por esto la palabra nos hace llamados a nosotros, los varones, para que seamos los que tomemos la iniciativa para buscarle a Él. Cuando se trata de buscar la devoción, de buscar a Dios, que seamos nosotros los varones los que tomemos la iniciativa para hacer su voluntad, que seamos nosotros los varones los que tomemos la iniciativa para hacer la obra de Dios, para aportar para la obra de Dios, al reino de Dios, que seamos nosotros. Y estoy aprovechando también para, en esta serie, plantear cosas, principios de esta casa espiritual. Es bueno. Es lo que vemos que hacen los líderes en la Biblia. Ponen un estándar y dicen, para allá vamos. Es lo que hace un líder. Así es como se hacen las cosas aquí, y para allá vamos. Y esta serie nos está sirviendo para también plantear esto. Cosas en las que creemos, principios que tenemos. Y en esta casa espiritual, el deseo de este pastor, del liderazgo, de toda esta red de iglesias, es que el varón seamos los que tomamos la iniciativa. Que los varones seamos los que tomamos la iniciativa, que asumamos esta responsabilidad de ser sacerdotes del hogar, de ser pastores de nuestro hogar. ¿Cuántos toman este desafío? ¿Sí? Qué bueno, denle un aplauso al Señor. Esposa, denle un aplauso al Señor. Este llamado que hace Pablo a los varones para que oren no es un llamado casual, así como que, bueno, estaría bonito que oraran, ¿no? Sería bonito que hicieran esto, sería bonito. No. Es un llamado que es firme, es un llamado que es urgente, es un llamado a no desaprovechar ninguna oportunidad para orar. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso no quiere decir que a todo lugar en donde llegues, allí vas a orar. Y vas a otro lado y allí vas a orar. Y allí, no. Está hablando de la idea de que no desaprovechemos ningún espacio para orar en nuestra iglesia local, específicamente en esto, aunque no excluya lo demás. A los hombres cristianos se nos debe de distinguir por la oración. Por eso se nos debe de distinguir. La palabra es clara y nos manda en 1 Tesalonicenses 5:17, si quieres anótalo, nos manda a orar sin cesar. Esto es algo que debe distinguir a los cristianos. Si el cristiano debe orar incesantemente, pues la oración debe ser algo que nos distinga a nosotros. Obviamente la oración privada es esencial, pero aquí se está refiriendo específicamente a la oración colectiva o pública. Los primeros cristianos, lo hemos visto ya los viernes, un versículo que a lo mejor te sabes ya de memoria, Hechos 2:42. Los primeros cristianos era lo que hacían. Se reunían, entre otras cosas, para orar. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina de los apóstoles era lo que ellos habían recibido del Señor Jesús. ¿Qué recibieron del Señor Jesús? Por ejemplo, Sermón de la Montaña. Cuando el Señor les dice, cuando oren, oren así. Y el Señor les enseña a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que tu voluntad se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. El Señor Jesús les enseña a sus discípulos a orar, y eso que ellos aprendieron, lo enseñaron a los que vinieron después. Y ellos perseveraban en esa doctrina. Y aquí nos dice en Hechos 2:42 en qué consistía también esa doctrina. En la comunión unos con otros, lo que veíamos el viernes, y me gozo de que eso es algo que se da en esta congregación. Hay compañerismo entre nosotros, no somos extraños, no somos personas que vienen a oír un speech, un sermón, sino que somos una comunidad que perseveramos en la enseñanza, pero también tan importante es la enseñanza como importante es la comunión unos con otros en el partimiento del pan, que es la comunión con Cristo, la mesa del Señor, y en las oraciones. Ellos perseveraban en esto. Por esto decía que un cristiano debe ser distinguido
por la oración, un varón cristiano. Y esos primeros creyentes se reunían a orar en el templo, así como los creyentes en Éfeso se reunían a orar en el templo. Y es que es muy importante, mis hermanos, que los varones le demos prioridad a reunirnos en el templo. Y yo sé que se ha hecho énfasis, no es de parte mía, es de parte de Dios, mis hermanos. No se trata únicamente de que yo quiera ver este lugar lleno, no se trata de eso, se trata de que obedezcamos lo que dice la palabra. Y hemos visto que la palabra nos manda a congregarnos y el varón debe ser el primero que toma la iniciativa a esto. ¿Por qué? Porque se dan casos en los que el varón, el sacerdote, la cabeza del hogar, eso sí nos gusta, ¿verdad? Ser la cabeza, yo soy la cabeza, ¿verdad? Y te sujetas, nos gusta decirle a la esposa. Bueno, hay casos en los que el varón, la cabeza del hogar, el sacerdote, el pastor del hogar, lo que hace es enviar a su mujer a la iglesia y él se queda en la casa. Ándale, vas y aprendes mucho, y oras por mí también. Y él se queda en la casa haciendo la yarda, lavando los coches, arreglando lo que haya que arreglar, ¿verdad? Etcétera. Hay ocasiones en las que ocurre esto. Y bueno, es importante trabajar, claro, pero Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Es importante descansar, pero Él también dijo que en Él hallaremos descanso. ¿Alguien diga amén? O sea, todas esas cosas son importantes. No estoy diciendo, ya ves, el pastor ya dijo que no trabaja, así que bueno, pues ahí a ver quién te mantiene. No, o sea, es importante, pero no solo de pan vivirá el hombre. La palabra dice en el Salmo 127 que si no es Dios el que edifica la casa, todo lo que hagamos es en vano. Te lo leo, Salmo 127, versículo 1 y versículo 2. Varones, cuando estemos ante esta decisión de venir a la iglesia o quedarnos en la casa para arreglar X o para hacer algo de provecho o un overtime quizás, que, oye, doble pago, ¿te imaginas? Lo que podemos hacer con eso, mi amor, te suelto en el Marshalls y te sirves con la cuchara grande. ¿Y qué dice la esposa? Sí, mi amor, yo me voy, yo oro, yo aprendo la palabra por ti. Que el Señor te use en ese trabajo y que te den mucho más overtime, ¿verdad? ¿Te imaginas lo que podemos hacer? Construir una casa, comprar una casa nueva, te compro una camioneta nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no la edifica. Ahora tú puedes decir, no, si Dios edifica mi casa, pues ni te congregas. ¿Cómo Dios va a edificar tu casa si no lo tomas en cuenta? No, Dios edifica mi casa. Pues si no se trata nomás de repetir una oración, si no abres la Biblia, pues ¿cómo Dios va a edificar tu casa? No, yo la dejo ahí abierta en la entrada de mi casa, en el Salmo 91, para que ahuyente los falsos espíritus. Cálmate, ni que fuera brujería, ¿no? Por demás, dice la palabra, es que os levantéis de madrugada. O sea, está bien que te levantes de madrugada, que trabajes, pero si Dios no es el centro de nuestras vidas, si no le tenemos a Él como prioridad, es por demás. Y vayáis tarde a reposar, que regreses ya en la noche, después de un largo día de trabajo, dice, por demás, es que comáis pan de dolores, que sufras y que te esfuerces por trabajar. Si Él no edifica, todo eso es en vano. Tenemos que distinguirnos de la gente del mundo. La gente del mundo se dedica a eso, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y el viernes a pistear y a pistear y a pistear, ¿verdad? Y no es de cantar con pistas, sino de, así decimos, de meterle al, ¿sí? Y nosotros, los hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia? No, también trabajar, trabajar, trabajar y descansar. Lo único que nos distingue es que no pisteamos, espero, ¿verdad? Pero tiene que haber una diferencia, se tiene que ver esa diferencia. Cuando nos afanamos en el trabajo, podemos obtener cosas materiales, pero dicho en palabras de Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve tener 2 casas? Nomás puedes vivir en una al mismo tiempo. ¿De qué te sirve tener una super troca? Mira, ni te puedes subir, te tienes que poner escalerita para subirte a la trocona esa. O con cuerda, ¿no? Así. Bueno, ya. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo eso si pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve ganar todo eso si pierde su matrimonio?
Tienes el mejor auto, tienes las mejores cosas, bolsas de diseñador, zapatos de diseñador, etcétera, pero tu matrimonio está hecho un desastre. Como decía el pastor Juan hace rato, me gustó el término que usó, que a veces andamos medio chuecos, ¿no? El matrimonio de algunos ya anda así, mira, andan así en su matrimonio algunos. Pero tienes lo último en tecnología, tienes lo último en cosas materiales. ¿De qué sirve ganar todo eso si pierdes peor aún tu alma? ¿De qué sirve? A fin de cuentas, todo lo material aquí se va a quedar. En esta semana vine con mi hijo a arreglar unas cosas aquí en la iglesia, junto con otros hermanos, y cuando veníamos de regreso, subimos al freeway, y iba un tráiler con un montón de coches, ya ves cómo los aplastan todos, así como latas de refresco, todos uno arriba del otro. Y me pongo atrás de ese tráiler, iba delante de mí, y le digo a mi hijo, mira, ahí van los sueños de muchos. El auto de los sueños de muchos. A lo mejor allí va uno de esos autos, causó un divorcio, causó un problema familiar, causó una bancarrota. Por eso que va allí y que termina todo apachurrado como lata vieja. Allí va. Esas son las cosas materiales. Y mira, todo aquí se va a quedar. Cuando las personas mueren, no se llevan absolutamente nada de lo que hicieron aquí. Y tenemos como ejemplo, así muy claro para nosotros, a Steve Jobs, el creador de estos dispositivos. Murió. Mira, no se llevó nada de sus millones, nada de sus premios, nada de sus inventos, no se llevó absolutamente nada. Y si nosotros creemos que el Señor va a venir, que es así, si el Señor viene, no le vas a decir, Señor, mi troca también me la llevo, Señor. Y ahí va. No nos vamos a llevar nuestras joyas de oro, porque pues allá las calles son de oro. O sea, ¿para qué llevas asfalto? No tiene ningún sentido. Todas esas cosas van a pasar, aquí se van a quedar, pero la palabra permanecerá. Es lo que dice el Señor. Así que vale la pena esforzarnos en su voluntad, que está escrita aquí en su palabra, la cual es reunirnos a orar en el templo. Es lo que dice su palabra. Es lo que hacía Jesús, es lo que hacían los discípulos. ¿No iban ellos a orar al templo cuando se encontraron allí con un cojo que pedía dinero? Y él les dijo, mira, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Ellos acostumbraban a orar y la palabra de Dios nos manda a nosotros. Juan capítulo 6, versículo 27, esta versión es la palabra de Dios para todos. Dice el Señor, y te dice el Señor, varón. ¿Todavía están aquí los varones? ¿Sí? Eso. Dice el Señor, varón, te dice a ti, me dice a mí, no trabajen para ganar la comida que se daña. No trabajen para eso. Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. Ahora, este verbo trabajar que habla aquí no es el verbo que nosotros entendemos así como trabajar de ir al trabajo. No. Habla de un esfuerzo, de aquello a lo que le metes toda la carne al asador. O sea, no se esfuercen y trabajen por la comida que se daña. O sea, ganen la comida, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice en la oración modelo que nos dejó el Señor. Dice, mejor trabajen, esfuércense, hagan cambios, hagan sacrificios. ¿No hacemos sacrificios a veces? Por poner un ejemplo, hay quienes manejan 3 horas en el tráfico para ir a trabajar, porque es un buen jale, porque es un buen trabajo. Hay quienes aguantan a un patrón que es, pero capataz terrible, porque está bueno el pago. Me sacrifico por un bienestar. Bueno, es lo que está diciendo el Señor. Mejor esfuércense y sacrifíquense para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. ¿Cuál es esa comida que se mantiene siempre en buen estado? Dice, la comida que da vida eterna. Es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para darla. Y ahí está, dicho en palabras del Señor, esto que yo he dicho en otras veces. Si así como nos esforzamos y hacemos sacrificios para el trabajo, comida que se daña, nos esforzáramos en la comida que permanece, otro gallo nos cantaría en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la administración de nuestro dinero, porque muchas veces no es que necesites un aumento, lo que necesitas es sabiduría para no endeudarte y despilfarrar y gastar mal el dinero, el poquito que recibes.
Pero decía, otra cosa, otra historia fuera, si le metiéramos todo eso, si no pusiéramos las excusas que ponemos a veces, no las ponemos en el trabajo. No vine a trabajar porque me llegó visita. No vine a trabajar porque es que parecía que iba a llover. No vine a trabajar porque me salió un compromiso. ¿Verdad que no le dices eso? En el trabajo no, en el trabajo le metemos todo, pero sería distinto. En otro lugar donde los primeros cristianos se reunían a orar, además de en el templo, era en las casas. Y es que un varón cristiano tiene actividades que tienen que ver con su profesión. ¿Se entiende lo que es una profesión? Una profesión es aquello a lo que alguien se dedica. Viene a ser todo el conjunto de sus actividades. Un abogado de profesión, pues su conjunto de actividades tiene que ver con eso, con jueces, con cortes, con leyes, con un traje y una corbata. Ese es el conjunto de actividades de esa profesión. Un médico y así, no tengo que seguir poniendo ejemplos, todos entendemos. Ahora, la profesión de un cristiano es esa profesión de fe del Evangelio, que hemos creído en Cristo y por tanto nuestro conjunto de actividades y nuestro attire, todo nuestro ser tiene que ver con aquello en lo que hemos profesado, que es Cristo. Es decir, la agenda de un varón de Dios está ocupada ¿en qué? En las cosas de Dios. Está simple, ¿no? No estoy dando grandes cosas teológicas, no. La agenda de un varón de Dios tiene que ver con las cosas de Dios, actividades que tienen que ver con Dios. Y esto incluye también no solo actividades, sino relaciones. Es decir, amistades fraternales con otros cristianos, reunirse con sus hermanos, ¿para qué? Para edificarse, reunirse con sus hermanos también para orar. Así que, varón, si no tienes la costumbre de reunirte con otros cristianos fuera del templo, porque a lo mejor tú dices, no, sí, pastor, las primeras pedradas que tiró no me pegó ninguna, mira, todas las esquivé bien, porque yo me reúno, no falto ni una. Ok, bueno, el Señor siempre nos va a llevar adelante hacia la madurez. El Señor no quiere que nos quedemos allí. El Señor quiere que vayamos madurando, que vayamos creciendo, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa perfección no llegará hasta que Cristo vuelva. Entonces, no quiere que te quedes allí solo con venir, nos lleva al siguiente nivel, que es convivir con nuestros hermanos. Mensaje que se nos predicaba el día viernes, al que éramos expuestos el día viernes. Así que cuando nos reunamos, al terminar la reunión, o fuera del templo, que es algo bueno, mis hermanos. Y aclaro algo, no me tienen que pedir permiso para reunirse fuera del templo. Yo nada más le doy permiso a esta chica que está aquí y al otro chico que anda por allá, a mis hijos y a mi esposa. Yo nada más tengo la capacidad y la autoridad de darles permiso a ellos. Los demás pueden reunirse sin tener que pedirme permiso, sin pensar que están haciendo algo malo. Ahora, si piensa hacer algo malo, entonces sí. No me pida permiso a mí, pídale permiso a Dios, ¿verdad? Va a ver que le va a decir que no, ¿verdad? Pero reunirnos, claro, es bueno reunirnos. Ahora, en esas reuniones que tú tienes en tu casa, que a lo mejor invitas a un grupo de hermanos, porque no puedes invitar a toda la congregación, ¿verdad? Estaría complicado invitarlos a todos. Así que si algún día sabes que alguien invitó a otros hermanos y no te invitó a ti, no es porque seas de México, de Honduras, de Nicaragua, porque son racistas, porque no. Simplemente porque el hermano no tiene para meterlos a todos ahí en su casa ni para darles de comer a todos, ¿verdad? El punto es que cuando nos reunamos, que aprovechemos la oportunidad, porque está diciendo que oren en todo lugar. Cuando nos reunamos, que aprovechemos la oportunidad para orar, si es necesario. No estoy hablando de hacer una reunión de oración, o sea, no tenemos que hacer una reunión de oración para que oremos. Si te reúnes con un hermano a comer y dice el hermano, no, ya sabes, ¿no? Plática de los de 50 para arriba, es que me está doliendo acá y me duele por acá y me bajó la presión y me subió la bilirrubina y etcétera. Y empezamos con eso. Bueno, no te quedes como, qué mala onda. No, vamos a orar, ¿sí? Oremos, hermanos, vénganse, júntense y vamos a imponerle las manos a este hermano. Oremos unos por otros. O si alguien dice, ¿sabes qué? Tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas, etcétera. Pues oremos, hermanos. Por eso dice que todo hombre, en todo lugar, incluyendo cuando se reúnen, oremos. Que sea algo espontáneo. No tiene que ser algo puesto en la agenda de la iglesia, una reunión oficial. No, que sea algo espontáneo.
a veces, como dije en la plática, surgen necesidades. Bueno, hay que aprovechar esas oportunidades para orar. En este capítulo hemos sido exhortados a orar y hemos visto varios tipos de oraciones. Hemos visto rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Hemos sido exhortados a orar por todo hombre y para orar también en cualquier oportunidad, en todo lugar. Y ahora nos va a enseñar acerca de la postura. ¿Cuál es la postura? Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Aquí vemos una postura corporal, unas manos levantadas. Esta postura es una postura común tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Fíjate lo que dice Primero de Reyes 8:54. Aquí vemos un ejemplo de cómo en el judaísmo era algo común orar levantando las manos, esta postura, y vamos a ver un poquito qué es lo que nos comunica. Primero de Reyes 8:54. Dice así la palabra de Dios. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Fíjate cómo Salomón hizo una oración larga y su postura, su expresión corporal era estando de rodillas y con las manos levantadas. Esa era la postura de Salomón mientras que oraba. En los Salmos vemos también expresada esta postura. Dice el Salmo 63, versículo 4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y a lo mejor tú te preguntabas, ¿por qué nos dice el que dirige la alabanza que levantemos las manos? ¿Eso qué? A mí no me gusta. Bueno, es porque lo vemos en la palabra de Dios. Vemos que Salomón oró arrodillado y con las manos levantadas. Vemos al salmista diciendo, voy a bendecir al Señor levantando mis manos. En tu nombre, Señor, levantando mis manos. Y a lo mejor tú dices, bueno, ok, eso eran los judíos. Eso es en el Antiguo Testamento, Primero de Reyes, Salmos, pero ahora ya no. Bueno, los primeros cristianos, después de que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, los primeros cristianos también acostumbraban a alzar sus manos cuando oraban. Tertuliano, uno de los llamados padres de la iglesia, escribió lo siguiente en un tratado que él tiene, tratado de oración. Dice, pero encomendamos más nuestra oración a Dios si oramos con modestia y humildad, cuando no levantamos nuestras manos con altivez. ¿Te fijas? Y obviamente esto él lo está sacando de 1 Timoteo 2:8. Cuando no levantamos nuestras manos con altivez, sino que las elevamos templada y decentemente, y ni siquiera nuestro semblante imprudente elevado. Es lo que decía Tertuliano. Eso quiere decir que los cristianos en tiempos de Tertuliano, los primeros cristianos, también levantaban sus manos para orar. Y esto nos muestra que es una costumbre que se ha mantenido en el cristianismo. Esta postura externa comunica una postura interna. Esto es lo que estamos viendo, levantando manos santas. ¿Qué es lo que comunica levantar las manos? Más o menos te das una idea. ¿Qué comunica levantar las manos? Levantar las manos comunica rendición. Por ejemplo, es lo que cuando un policía detiene a alguien le dice que levante las manos, para que se asegure de que no va a sacar un arma, de que no va a defenderse, que no va a hacerle daño a la autoridad, al policía. Bueno, de alguna manera es esto, Señor, mis manos están levantadas. ¿Qué estamos diciendo cuando levantamos nuestras manos? A ver, levante sus manos si puede, levántelas. Cuando levantamos nuestras manos, lo que estamos diciendo es, Señor, no voy a sacar mis recursos, no me voy a defender yo, no voy a resolver las cosas yo, ya puede bajarlas. No voy a sacar yo mis recursos para que pueda salir adelante en esta situación. Pues estamos hablando de oración. O sea, cuando oramos reconocemos que no tenemos recursos, ¿cierto? Que es el Señor, Señor, tú, yo me rindo a ti, aquí están mis manos, mira, no voy a sacar nada, no voy a hacer nada. Es lo que estamos haciendo, comunicando rendición, pero también comunica enfoque. Levantar las manos comunica enfoque. Es que queremos concentrarnos con el Señor, como si quisiéramos alcanzar al Señor. Es lo que hacemos cuando levantamos nuestras manos. Pero aquí el punto es, no solo tengamos la postura correcta, sino que también tengamos la actitud correcta. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ok, ya dijo que levante las manos, ok, ahí está. ¿Sí? O sea, no se trata de tener solamente, ya estoy levantando las manos, ya, pero estoy con la otra en el Face, ¿no? O viendo otras cosas, o pajareando.
No, o sea, se trata de que tengamos la actitud correcta, una actitud de reverencia, una actitud de humildad, de entrega, de disposición, en vez de manos levantadas con una actitud de indiferencia. El deseo de Pablo es que los varones aprovechemos cada oportunidad para orar con una actitud de humildad y reverencia, levantando las manos y específicamente se centra en algo, levantando manos santas, que estas manos sean santas. La palabra santa viene del griego hosios, que significa algo recto religiosamente, algo que no está torcido, algo que no está contaminado. Aquí no se refiere, por supuesto, a esa contaminación ceremonial de la que los fariseos en tiempos de Jesús, los religiosos, pues se jactaban y se centraban en eso y le decían a Jesús: Señor, o Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen y así se contaminan espiritualmente? Y el Señor Jesús les responde y les dice: no, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre. O sea, que espiritualmente, ceremonialmente no se contamina el hombre de afuera para adentro. Dice Jesús: ya adentro está la inmundicia. El hombre ya traemos inmundicia adentro y con eso contaminamos a otros y ¡pum!, se van bien golpeados, ¿no? Los líderes religiosos. No se está refiriendo a esto de manos santas a manos limpias ceremonialmente, sino que se está refiriendo a una santidad que Dios espera de nosotros, sus hijos, a una santidad que Dios espera de nosotros, los varones. Primera de Pedro 1, versículo 15. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro a los creyentes. Dice: sino como aquel que os llamó es santo. Esa es la santidad, ese es el estándar. Como el que nos llamó, que es Dios, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo, en todo. Ahora, ¿qué es santidad? A lo mejor tú te preguntas. Ok, sí, las manos tienen que ser santas, Dios es santo. Bueno, ¿qué es santidad? Bueno, simple. Santidad es separación. Así como tu cepillo de dientes es tu cepillo de dientes, está separado de todo lo demás. No usas el cepillo de dientes para limpiar tus zapatos y luego lo usas para limpiarte tus dientes, ¿verdad? Nadie en sus 5 sentidos haría eso. Estás separado para el propósito de tus dientes. Bueno, eso es de lo que nos habla esta palabra, que nuestras vidas estén separadas para el uso de Dios únicamente. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos siervos del pecado, ahora somos separados, apartados para Dios. El tema es que a veces nuestras manos están más separadas, hablando de manos, están más separadas para el trabajo que consagradas a Dios. Y sigue el Señor enfatizándonos. Ve esas manos, varón, esas manos que tienes callosas, ¿verdad?, así fuertes, y pregúntate, ¿para qué estas manos están consagradas? ¿Para Dios o para el trabajo? O sea, que nuestras manos, mis hermanos, reflejen esa separación hacia Dios. Santidad es más específicamente separación de aquello que es inmundo, separación de aquello que es pecaminoso. Y aclaro, el creyente, el varón, hijo de Dios, no desea pecar, no deseamos pecar. Sin embargo, eventualmente pecamos. Esa es la realidad. Ese remanente de pecado que hay en nosotros, pues nos arrastra a veces y nos juega trampa y pecamos, pero no deseamos pecar. Nuestras manos, que representan nuestras acciones, pueden contaminarse. Mira, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él les dio una lección que pudiéramos decir que es una lección adicional. Eso está en Juan 13. Tiene que ver con que ya hemos sido lavados, todos los que creemos en Cristo, todos hemos sido lavados, pero todavía nos ensuciamos. Dice Juan 13:6, entonces vino a Simón Pedro, cuando estaba lavando los pies, y le dijo: Señor, y Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, y le está comunicando la idea de que lo lave todo, ¿no? En otras versiones dice así. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
hablando de Judas. La enseñanza es esta: el Señor nos ha lavado completamente, pero a veces nos ensuciamos. Los pies por donde andamos, las manos con lo que manejamos, la mente, nuestra cabeza, a veces nos la ensuciamos, pero el Señor nos ha limpiado por completo. Cuando nuestras manos se contaminan, podemos tomar dos opciones. Estoy hablando de cuando pecamos, cuando nuestras acciones son pecaminosas, cuando nos contaminamos con cosas del mundo. Podemos tomar dos opciones. Una es lavar nuestras manos nosotros mismos, o al Poncio Pilato. ¿Te acuerdas de este personaje? Él dijo, no, yo me lavo las manos, yo me quito de culpa. Y eso hacen muchos varones, por vergüenza, por arrogancia, a no confesar su pecado y pedir ayuda a otro varón, a otro hermano en la fe maduro. ¿Qué hace? No, yo me las arreglo solo. Yo no le hago daño a nadie. Y empezamos con excusas. No, mira, esto es onda mía, ahí después, esto no es adicción, yo lo dejo cuando quiera, etcétera, ¿sí? Nosotros mismos nos lavamos las manos y ahí seguimos. Esa es una opción. La otra opción es la que hizo el salmista. Salmos 26, versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Hermanos, cuando estamos en pecado, cuando nuestras manos están contaminadas de pecado, no podemos estar en el altar del Señor. ¿De qué estoy hablando? Ahí te va, ilustrado de una manera muy sencilla. Tratamos de orar y como que no pasa nada. Como que hay estorbo. Tratamos de adorar a Dios aquí y levantar las manos y como que te viene a la mente ese pecado que no quieres soltar. Esas manos sucias que no quieres llevar al Señor para que el Señor te las limpie, te las lave con su palabra, con su espíritu. Y quieres seguir ahí lavándote tú mismo tus manos con excusas, culpando al otro, culpando a aquel, con tu falta de compromiso, etcétera, y dejarlo allí. Mejor no me comprometo, no vaya a ser que se enteren de la vida que llevo y cómo ensucio mis manos. Pero podemos hacer dos cosas y decirle, lavaré en inocencia mis manos. ¿Qué quiere decir eso? Lavar en inocencia nuestras manos implica ir a Jesús, decirle, Señor, tú diste tu vida, derramaste tu sangre para que yo no sea esclavo de este pecado, para limpiarme todo por completo, y tú quieres que yo viva y camine en santidad, así que lava mis manos, perdona mis pecados, seré más limpio, Señor, si tú me lavas, en vez de que si yo me lavo. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos, es fiel y justo para limpiarnos. Esas son las dos opciones que podemos hacer cuando no estamos levantando manos santas, porque estas no son santas. La opción que yo te sugiero, es más, la que yo te mando, es a que te laves en el Señor, que laves tus manos en el Señor. En el versículo base vemos específicamente de qué deben estar limpias nuestras manos. Dice, levantando manos santas, y termina diciendo, sin ira ni contienda. Ahí da una mancha específica en las manos de un varón cristiano, aunque no excluye a las mujeres. Sin ira. ¿Qué podemos decir de la ira? Podemos decir muchas cosas, pero hablando bíblicamente, la ira no es el fruto de una vida de oración. O sea, no se percibe a alguien que está orando, que está en la presencia de Dios y que está, Señor, sacando una lista de todos los hombres que conoce, ¿no? Orando por ellos para que vengan al conocimiento de la verdad, bendiciendo a sus autoridades, adorando a Dios y orando, y abre los ojos y no se percibe, ¿verdad que no? O sea, como que la misma oración genuina, bíblica, nos habla de una postura de humildad, de reverencia, de paz. ¿No sientes paz cuando oras? ¿No experimentas paz cuando oras? Entonces fíjate cómo es antagónica la oración a la ira. Nada que ver, no se percibe. La palabra de Dios dice en Santiago 1:20 que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso cuando nuestras manos están contaminadas de pecado, estamos amargados contra todos y nos enojamos por cualquier cosa porque hay frustración en nosotros. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, pero cuando estamos en ira, cuando estamos en pecado, pues surge esa insatisfacción. Eso que no te calienta ni el sol, eso que no quieres que ni te vean, ni que quisieras golpear al que se te atravesara en el carro, etcétera, ¿no? Y nosotros como varones somos constantemente tentados a estar airados contra otras personas. La mujer es más
por el lado sentimental, ¿no? De que, ay, me rompió el corazón, ¿sí? El hombre es más de que la vas a pagar, ¿no? Somos más así, ¿no? Más de ira. Y esto con cualquier persona, desde la persona que se nos atravesó en camino a la iglesia, o sea, venías tú en camino a la iglesia a levantar manos santas sin ira ni contienda y se te atraviesa el chinito ese, ¿no? No, y es que hay unos que, de verdad, me acuerdo y me enojo, no, ¿verdad? Se te atraviesan y luego todavía que se te atraviesan, te bajan el vidrio y te empiezan a desafiar. Bueno, desde esas personas desconocidas en camino a la iglesia hasta la persona más cercana a nosotros, que es nuestro cónyuge, nuestra esposa, a la que le juramos amor eterno a Dios y le dijimos a Dios, Señor, yo la voy a cuidar, le voy a ser fiel, la voy a sostener hasta que la muerte nos separe, etcétera. Bueno, con esa persona, con esa criatura de Dios, nos airamos también, los hijos de Dios. Y es que no hay nada más incongruente que un varón cristiano levantando las manos y orando mientras que está airado contra otro, específicamente contra su esposa. O sea, no hay nada más incongruente que eso. Y si hay alguien aquí, hay una pareja así, bueno, tómalo como de parte de Dios. Y te lo dice alguien que también tiene una esposa. Y te lo dice alguien que también es hombre. Y te lo dice alguien que también se ha enojado con su esposa. Hemos tenido desacuerdos, pero hermanos, la palabra nos manda a que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. La palabra nos manda a que seamos humildes. Y que nosotros los varones seamos los que tomamos la iniciativa para resolver las cosas. Porque queremos siempre tener la razón, ¿sí o no? Por eso decía que nosotros somos más de fábulas, genealogías y querer tener la razón, imponer nuestra razón. Y aunque ya nos dimos cuenta que estamos equivocados, pero somos muy orgullosos para reconocerlo. Y preferimos seguir en el error, pero demostrar que nadie nos la ganó, ¿sí? Aunque sé que estoy mal. Sé que el norte está para allá, pero aquí yo me quedo. Aunque ya me demostraron que no, pero yo aquí me quedo. Y yo soy el que tiene la última palabra, porque soy del norte. Y así empezamos con nuestros asuntos, ¿no? Así que digo que el Señor está hablando en nuestras vidas, porque venimos, pues, no venimos a escuchar una ponencia teológica que nos informe y que digamos, wow, ¿cuánto sabe el pastor? No, mira, a lo mejor todo lo que tenía el Señor en todas estas 3 horas de servicio para tu vida era que te reconcilies con tu esposa. Que no está padre que quieras levantar las manos y traer tu ofrenda y todo cuando estás peleado con tu esposa. ¿Puedes creer que hay varones que se congregan a orar? Es más, hasta quieren ser líderes del ministerio de oración, pero que tienen días de no hablarle a su esposa. De que los hay, los hay. Y, o sea, estamos en un mundo real. ¿Te fijas cómo esto va más allá de, no, casa de oración, es desenmascarar falsos maestros? No, es desenmascarar a los que luego falsos que quieren levantar las manos y no le hablan a la esposa. Eso sí no está padre. Y yo sé que hay quienes no lo creen, pero es así. Y no solo no le hablan, cuando le hablan, la ofenden, la agreden, abusan verbalmente de ella. Y otros hasta le pegan, cristianos. Pero con esas mismas manitas que la dejaron como punching bag, el ojo morado, quiere levantar las manos. Tengo más de la mitad de mi vida asistiendo a iglesias cristianas. Sé de lo que le estoy hablando. Lo tengo desde los 8 años. Más. O sea, he visto esto. Incluso he sabido de ministros que golpean a su esposa y de ahí se van a predicar, a dirigir la alabanza. Existe, mis hermanos. O sea, y si eso ocurre con ministros, también ocurre con los que no son ministros, que se congregan allí. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sean rasposos, no les contesten, no le contesten así. Pues obvio, claro que sí. Y muchos varones cristianos, o sea, no estoy hablando, por favor, gente del mundo. La gente del mundo no sabe otra cosa, no conoce otra cosa. Así afirman su masculinidad, maltratando a la mujer, porque tienen una masculinidad débil. Pero hablando de varones cristianos que levantan las manos y que le hablan así a su esposa, que la ofenden,
que son ásperos. Bueno, la palabra te dice, varón, marido cristiano, ama a tu mujer, no seas áspero con ella, trátala como a vaso más frágil, porque tú también eres frágil, no te hagas. Eso es parafraseado, ¿verdad? Trátala como a vaso más frágil, con delicadeza, con dulzura. Y tú dices, pastor, es que yo me muevo en un ambiente del trabajo en donde nos gritamos y nos ofendemos y ándale, apúrate y hasta malas palabras nos dicen y yo escucho y llego con mi esposa. Ok, pues cámbiate de canal. Cuando llegues con tu esposa a tu casa, cámbiate de canal, ya no estás con los compañeros del jale y de la chamba. A ella háblale con delicadeza. Sí, mi amor, las mujeres dicen amén, ¿verdad? Amén. Sí, cariño, sí, preciosa. No gorda, eso no. Pues no dice nada. Así me dice, yo siempre le he dicho así, no dice nada. Bueno, pero ¿cómo está su corazón? Tampoco le digas flaca, si no está flaca. O sea, hay otros términos bonitos que puedes usar con ella. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Se requiere sabiduría para vivir con ella, mi hermano, mi hermana. Se requiere sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Ya viene el Congreso de Matrimonios, hermano. Porque necesitamos usar las palabras adecuadas. Necesitamos tomar las decisiones adecuadas. Hay veces que hacer un big deal de las cosas y tirar todo, esto y aquello y yo, no es necesario. Nomás, mira, si no se hicieron las cosas como tú esperabas, hazlas tú y espera que se te baje el apellido y ya luego enseñas. Así como Dios hace con nosotros. Dios es paciente con nosotros, ¿sí? Y necesitamos esa sabiduría para tratar también con nuestra esposa, decirle, mira mi amor, no es así, pero debemos de cubrirla. No de aventarla a ella, y mucho menos de aventarla a ella que dé la cara por nosotros. Eso no está bien, hermanos. Somos nosotros la cabeza del hogar. Y si ella la riega, pues aquí estoy yo para responder por ella. Y si ella se equivoca, aquí estoy yo para responder por ella. Mire, hace ya varios años estaba yo estudiando en el Instituto Bíblico y estábamos recién casados. Estaba yo, y la verdad, económicamente estábamos batallando, como todo matrimonio que va empezando. Y estaba yo tomando mi clase de la Biblia, estudiando la palabra del Señor, y veo en mi teléfono, lanza la notificación de que se había hecho una transacción numerosa, o sea, de un salón de belleza. Ya sabe por dónde va la cosa, ¿no? Y yo, wow, empecé a sudar, ¿verdad? No era del Apocalipsis la clase, pero yo veía los jinetes y el anticristo y todo, ¿no? De terror el asunto. Entonces, en ese momento llega el pensamiento y la ira, la molestia de que habíamos acordado que se iba a gastar tanto para ese propósito, pero se pasó demasiado del propósito, ¿no? Entonces, ahí yo pude haber tomado la decisión de salir de mi clase, decirles a todos mis compañeros y al ministro que nos está, Dios les bendiga, amados, levantemos manos santas, e ir con mi esposa y hacérsela de bronca, pero terrible, y ponérmela como el lazo de cochino y decirle, tú y yo acordamos algo y te pasaste, ¿por qué no preguntas? Etcétera. Uf, un montón de cosas, porque nos sale ahí, ¿no? Todo el discurso. Pero cuando yo recibí esa notificación, el Señor me confrontó con esto. Vivan con ellas sabiamente. Si yo hacía todo ese pancho, ¿iba a regresar el dinero a mi cuenta? No. O sea, ni modo que le dijera a la estilista, aquí están sus pelos, regréseme mi dinero. Por eso digo que hay que vivir con ella sabiamente, porque eso no hubiera sido sabio. Eso sí, me hubiera visto yo como el campeón. Ahora sí te la gané. Todas las reclamadas que me dice, ahora yo me coroné como el ganador, el vencedor. Pero eso no es sabio. ¿Te fijas cómo sí se necesita vivir con ellas sabiamente? Así que, ¿qué hice? Nada. Llegué a la casa y ella apenada me dijo, ¿qué crees? No pregunté y la señora me encajó los colmillos, la estilista. Y ya que hacía, ni modo que saliera corriendo y le llamara a la policía. Estaba avergonzada,
se sentía mal, fue víctima. Imagínate si yo hubiera llegado todavía a aplastarla más, diciendo yo tengo la razón. ¿Qué hice? Es ok. A todos nos puede pasar, todos la regamos, adelante, no pasa nada. Y mira, aquí seguimos, no nos fuimos abajo de un puente, no nos quedamos en la calle, ni nos peleamos, nada, ahí terminó. Se necesita vivir sabiamente, pero ¿sabe? Eso no lo cuento como que, ay, qué bueno es el pastor. No. O sea, eso es el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Eso es dejarnos transformar por la palabra. Eso es llevar nuestras manos a santificación. Eso es lo que produce Cristo en sus hijos. Porque en mi naturaleza, pues ya se imagina qué habrá pasado, ¿no? Eso es lo que hubiera pasado en mi naturaleza. Pero debemos de vivir con ella sabiamente. ¿Cómo? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A nadie nos gusta que cuando la regamos todavía vengan y le estén achacando ahí. Te lo dije y esto y aquello, ya sé, la regué. No, pero a nadie nos gusta eso. ¿Por qué lo damos nosotros? ¿Por qué lo hacemos nosotros? Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso no puedo orar. Claro, porque no vives sabiamente con ella, porque no la tratas como vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Un varón cristiano puede estar airado contra su hermano en la fe también. Vamos a dejar a un lado a la mujer, a la chinita que se te atravesó y a la mujer con la que podemos estar airados, y dejemos lo que viene para el Congreso. Y ahora centrémonos en cuando estamos airados con nuestros hermanos en la fe, contra algún hermano en la fe. Puede ser por muchas razones. Algunas de ellas pueden ser válidas. O sea, no estamos tratando de eximir de culpa al ofensor, al hermano ofensor, porque puede ser válido. La ofensa que te hizo y que tú estés ofendido puede ser válido. Sin embargo, la palabra no justifica que vengamos a levantar las manos estando airados contra un hermano en la fe. No lo justifica eso. ¿Sí? Estoy comunicando la idea. Es que me ofendió y si lo veo que no me habla, pero levantando manos antes, entre comillas. La palabra no justifica eso. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Si Dios no está de acuerdo con eso, ¿qué otra opción tengo? Bueno, la otra opción no es dejar de orar. Bueno, pues estoy amargado contra el hermano porque me ofendió. Pues no oro, aquí me quedo. Esa no es la opción. O decir, pues ya no voy a ir a la iglesia porque aquel hermano me ofendió. Mis hermanos, hay decisiones sabias que debemos de tomar. Te doy una, hace tiempo la di, pero sé que hay muchos hermanos nuevos. Ahí te va. Porque sé que vas a poner en práctica la palabra que te ha sido predicada, sé que vas a empezar a reunirte, a convivir más con otros hermanos, etc. Y entre esas situaciones puede que algún hermano te exponga su necesidad y te diga, hermano, fíjate que tengo un problema económico, ¿será que me presta $1,000? Bueno, ese es el consejo para evitar problemas. No le prestes $1,000. Te lo dice el pastor. El pastor me dijo, si quieres dile, que no te preste $1,000. Ofréndale lo que tú puedas. No te puedo prestar 1,000, hermano, pero te ofrendo 100, 50, 20, lo que tú puedas ofrendarle. Y allí queda. Porque ha habido casos en donde le presta el hermano buena onda, $1,000. ¿Y qué crees? El hermano no le paga. O le dice, le pago el viernes, pero era el Viernes Santo. O el Viernes Negro. Quién sabe cuál viernes, pero nunca llega el viernes y nunca le paga al hermano. Y el hermano no es que no quiera pagarle, es que no tiene para pagarle. Pero este hermano ya le urgía porque con eso es con lo que iba a pagar la renta. Y así, y después, ¿qué pasa? Se van de la iglesia. Cometen la sabia decisión de irse de la iglesia para no encontrarse con el ratero ese del hermano. Y para no encontrarme con el incomprensible ese del hermano que ve cómo estoy y todavía me está cobre y cobre. ¿Me explico? Así que, hermanos, mejor que nuestra comunión sea una comunión en Cristo. No debáis a nadie nada, dice la palabra, sino el amarse los unos a los otros. Así que si le vas a deber algo a alguien de aquí de tus hermanos, que sea el amarle y él a ti. Y con eso, mira, nos evitamos muchos problemas. El punto al que quiero llegar es que hay veces en donde, pues sí, nos airamos con el hermano. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Mateo 5:23 dice Jesús en el Sermón del Monte: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja ahí tu ofrenda delante del altar, tus manos levantadas, tus oraciones, tu danza y todo. Déjala ahí y anda. Urge que te reconcilies primero con tu hermano, y ya que te reconciliaste, entonces presenta también tu ofrenda. No dice, quédate ahí a que venga y te pida perdón. No, tú, dice. Y no es que tú le ofendiste, no. Él tiene algo contra ti. Bueno, toma la iniciativa, reconcíliate y entonces sí, presentas tu ofrenda. Los varones en Éfeso no debían guardar amargura en su corazón contra los líderes desviados, que esa es la tendencia. Quizás alguien aquí fue herido por algún líder en alguna iglesia. Tal vez ese líder pecó y pecó feo. A lo mejor anda en malos caminos ese líder. Bueno, esa no es justificación ni razón para estar airado contra ese pastor, contra ese líder, contra ese hermano. Él va a darle cuentas al Señor. Y también nosotros daremos cuentas al Señor si es que estamos amargados contra ellos. Algunos creyentes acuden al templo y oran con contienda, porque dice sin ira ni contienda. Y algunos oran con contienda en su corazón. ¿Cómo es esto? No voy a leerlo, está en Lucas 18:9, porque tú conoces esta parábola o esta ilustración que usó Jesús. Pudo haber sido algo que él vio que ocurrió. Que llegaron al templo a orar dos hombres. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, en su oración consigo mismo, y a lo mejor levantaba las manos y decía, te doy gracias porque yo soy lo máximo. Te doy gracias porque yo soy de la sana doctrina, porque yo tengo la soteriología y la escatología correcta, Señor. Estoy orgulloso de mí mismo. Te sacaste un 10 conmigo. Estaba orando. Y no soy como ese horrible, ¿no? No soy como él. Te doy gracias. Bueno, ahí tú puedes ver una oración con contienda, ¿sí? No soy como ese publicano. Pero el otro oraba con la actitud correcta. Y sabes que hay varones cristianos que llegan a orar así, con contienda en su corazón. No podemos levantar las manos para orar y al mismo tiempo menospreciar a otros, mis hermanos. A lo mejor hay otros hermanos, otras iglesias que no conocen lo que tú conoces. No me voy a poner yo ahí porque yo no conozco nada. Pero no por eso debemos de menospreciarle. No es que allí en esta iglesia decretan. Fuchi la chusma. Cristo murió también por ellos. ¿Y sabes qué? También son la iglesia de Cristo. Nadie dijo amén. Pero salvación no es por decretar o no decretar. Salvación es por confiar en Cristo. Y si confiaron en Cristo son salvos, aunque decreten, aunque pacten, aunque claven los pecados. Bueno, todas esas son desviaciones, equivocaciones, errores, pero si creyeron en Cristo son salvos, son nuestros hermanos. Y no hemos de menospreciarles. ¿Te fijas cómo si tiene una aplicación? Existen cristianos que se dedican a propagar las desviaciones de algunos líderes cristianos en nombre de la sana doctrina. A eso se dedican. La pregunta es, ¿se han detenido a investigar si ese líder ya se arrepintió? Ese líder del que van a publicar un video de lo que hizo, quién sabe cuándo, allá hace como 20 años. ¿Se han preguntado si ya se arrepintió? No, no les conviene. Porque a lo mejor sí se arrepintió y ya no harían su video, que les genera ¡chichín! Monetización, les genera dinero. ¿Cuántas veces, es la pregunta, han orado por ese hermano, por ese líder espiritual? Como nos manda la palabra, que oremos por todo hombre en todo lugar, por esos también. ¿Cuántas veces han orado por ellos? Si un líder ya está en el terreno de Satanás, como era el caso de estos dos líderes que da su nombre el apóstol Pablo, ¿cómo podemos desearles el mal? ¿Cómo? Si ya están en el terreno de Satanás, ¿cómo pudiéramos desearles mal? Más bien lo que deberíamos de hacer es orar por ellos. ¿Cómo desearles el mal? Señor, que se pudran en el infierno y levantar manos santas. No tiene sentido, mis hermanos. No entiendo cómo algunos pueden considerar como devoto a un cristiano reformador que quemó en la hoguera o dio su voto para quemar en la hoguera a un hombre llamado Miguel Servet. ¿Sí? Y decir, y no se arrepintió, y todavía tenerlo como un devoto. Ay, sí. Es más, hasta mi soteriología va a llevar su nombre, ¿sí? O sea, mis hermanos, la oración misma debe ubicarnos en cuanto a una realidad. Seguimos necesitando de la misericordia y del perdón de Dios. Eso es la oración. Debe de ubicarnos en eso. Oro, ¿por qué? No porque soy bien espiritual, no, al contrario.
porque sigo necesitando de la misericordia de Dios, porque sigo pecando y sigo necesitando el perdón de mi Señor. Pero cuando no estamos dispuestos a perdonar al que nos ofendió, queremos permanecer en contienda, nuestra oración para solicitar el perdón de Dios nos va a ser denegada. Eso dijo Jesús. Dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es simple, mis hermanos. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede. Agua contaminada. No podemos orar al que está sentado en el trono mientras maldecimos al que está sentado al lado de nosotros o en el mismo templo que nosotros. Para concluir, varones, ¿todavía están aquí? Asumamos este reto que nos hace el Señor, el reto de ser piadosos, de tomar la iniciativa, de aprovechar todas las oportunidades que tenemos para orar. Te digo esto, es más fácil obrar que orar. Eso es así, es la realidad. Lo más práctico es ponerme a hacer. ¿Quién sabe qué estoy haciendo? Pero estoy haciendo algo. No. ¿Qué hacer? Ora. Escucha la enseñanza del pastor Chuy que dio hoy en Guadalajara. Cuando venía, decía, wow, estábamos conectados dentro del mismo tema. Y es que es el mismo espíritu. En vez de obrar, oremos. Antes de obrar, oremos. Que nuestra postura externa e interna sean agradables a Dios. Es lo que cantábamos hace un momento. Que mi vida sea la melodía que te gusta escuchar, que sea una melodía agradable a ti, que mi corazón sea como una melodía para ti. Te voy a invitar a que te pongas de pie, mi hermano, mi hermana. Pero recuerda, voy dirigido a los varones. Las mujeres están allí no diciendo, dele, pastor. No. Está la mujer diciendo, Señor, obra en el corazón de mi marido. Porque si él es el que toma la iniciativa, hay más probabilidades de que su familia sea una familia piadosa, exitosa en las cosas de Dios. Y quiero hacer un primer llamado mientras pasan el grupo de alabanza, y es un llamado a la reconciliación. Ese llamado a la reconciliación tiene dos puntos de vista o dos perspectivas. Una es la reconciliación con Dios, porque pudiera haber aquí alguien que no ha confesado a Jesús como su Salvador, no ha confesado con su boca que Él es el Señor de su vida, no se ha arrepentido de sus pecados. Y hoy es el día para que tú te reconcilies con Dios. Tú dices, reconciliarme si yo no estoy peleado con Él. Bueno, a lo mejor no lo sabías, pero dice la palabra que por naturaleza somos enemigos de Dios, por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado crucificó al Hijo de Dios, pero también dice su palabra que Él se dio a sí mismo, que el Padre dio a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para que podamos reconciliarnos con Dios. Y Dios hace por medio de este siervo un ruego: reconcíliate con Dios. Que tú puedas decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona mi incredulidad. Puedes hacerlo conmigo en este momento, inclinando tu rostro, si nunca lo has hecho, y decirle, Señor, perdona mi incredulidad. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías. Me arrepiento de mis pecados y levanto mis manos dejando que seas tú el que obre por mí, el que pelee mis batallas. Señor, obra en los corazones de los que hoy están dispuestos a reconciliarse contigo. Obra en sus vidas, Señor. Que hoy sea un parteaguas, que este nuevo mes, ya al final de año, implique para ellos también una nueva vida. Que cada vez más varones se acerquen a ti, que cada vez más varones tomen esta iniciativa de dejar que tú les señorees, de que seas tú su Salvador primeramente. También hago un llamado para reconciliarte con tus hermanos, a los que ya se han reconciliado con Dios, reconciliarte con quien tengas que reconciliarte. Fue dicho durante la enseñanza, pero ahora enfatizo eso. Pon eso en práctica. Reconcíliate con tu esposa si es necesario, con tus hijos, con algún hermano que esté aquí. De esa manera podamos levantar manos santas y sigámosle pidiendo al Señor que nos limpie, haciendo un compromiso para limpiar nuestras manos. Si tú quieres hacer ese compromiso, dile, Señor, limpia mis manos. Quiero vivir en santidad. Quiero que estas manos no sean para pecar,
que no sean para la ira, para la contienda, sino que sean manos para ti, Señor. Ahora adora al Señor por un momento. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, porque tú inclinas, Señor, tu oído a nuestro clamor. Padre, la oración que te agrada, la oración que hacemos conforme a tu voluntad, Padre, tú escuchas y tú obrarás, mi Dios. Esa es la confianza que tenemos, Señor. Tu voluntad, Padre, es nuestra santificación. Y, Señor, cuando vamos delante de ti para pedir que nos limpies, que nos purifiques, que nos moldees, Señor, que nos enseñes, Padre, así, Señor, tú lo harás. Que nuestro oído y nuestro corazón siempre esté abierto, Señor, y dispuesto para recibir y seguir siendo, Señor, esta ofrenda que te agrada en todo lo que hagamos, Señor, donde quiera que andemos. A ti, Jesús, me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Oremos hasta ver que Dios responda. Su palabra dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Gracias, Jesús, por la bendición de poder hablar contigo, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque nos hablas también con amor, mi Dios. Nunca nos desprecies, Padre. Te doy gracias, Señor. Nos acercamos a ti, mi Dios. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Oremos
sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad, en santidad, en santidad. Purifícame, Señor. Santifícanos, Padre, en tu verdad. Queremos agradarte, Señor. Tú conoces, Padre, cada corazón que tiene ese deseo de agradarte, mi Dios. Por eso te pedimos de tu ayuda y de tu fortaleza, Padre, para poder hacerlo donde quiera que andemos, Señor. Te glorifiquemos solo a ti, Padre, apuntando a todos a tu amor, Señor, y a tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Oh, Jesús. Gracias, Jesús. Y dentro de esa santidad, viviendo en armonía unos con otros, practicando ese fraternal amor en Cristo Jesús, buscando el bien de mi hermano y no el mío. Amén. ¿Pueden dar un grito de júbilo? No busquen su propio bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Nada hagan por contender ni para impresionar.
en tu presencia, dándote gracias y diciendo me dan el tono. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, a ver varones, vamos a la casa de Dios. Se vale moverse. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Una sonrisa. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. ¿Pueden dar un grito de júbilo? Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré.
oír nuestra voz a Él. En pruebas, tribulación, te ofreceré mi alabanza. Bendecir a nuestro Dios, hacer oír nuestra voz a Él. En pruebas, tribulación, te ofreceré mi alabanza. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, con tu poder tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, con tu poder tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza. Fuerte, cantarán. Cantarán a tu grandeza y cantarán a tu grandeza. Recibe nuestra alabanza. Aquí cantamos, Jesús.